El ex procurador anticorrupción, Iván Meini. Doctor Meini, muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Mávila. Resulta, gracias a usted por haberse conectado un viernes además por la noche, resulta sumamente interesante lo ocurrido el día de hoy en un contexto en el que se discute el tema de la colaboración eficaz después de esta norma aprobada por el Congreso. Vemos el caso de dos personas, una se había acogido a este beneficio, el otro a la confesión sincera. Sin embargo, y a pesar de ello, hoy la Fiscalía decide detenerlos. ¿Coincide usted con la reflexión hecha por el doctor Nakazaki, que habrían entregado información, por decirlo menos, no del todo precisa, y que ese sería el motivo principal de la detención? En términos generales sí, porque al menos en el caso de la señora Goray, ella inició un procedimiento de colaboración eficaz, por tanto era aspirante, y lo que tenía que hacer era en primer lugar brindar información que pudiese ser corroborada en un tiempo prudencial por el Ministerio Público. Pero ciertamente el brindar información tiene que ser una información completa, no puede guardarse información. Pero además para que se haya ordenado judicialmente, porque no es el fiscal quien la detiene, sino es el juez quien ha emitido una orden judicial de detención preliminar, debe concurrir un requisito complementario que es el riesgo de fuga, peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria. Por tanto, creo que se puede sostener válidamente que la señora Goray no ha sido del todo sincera en su proceso de colaboración eficaz, estratégicamente ha estado ocultando información y que el Ministerio Público se ha dado cuenta de eso. Pero además tiene que existir un peligro de fuga o de entorpecimiento de la actividad probatoria que, por lo que estamos conociendo, parece bastante claro que existe en su caso. De acuerdo. Para mucha gente que no ha seguido el caso, como usted o como nosotros, los periodistas que hemos estado al pendiente durante todo el día, cuando hablamos de peligro de fuga, ¿se refiere usted, por ejemplo, a este trámite que había iniciado la señora Goray para conseguir, no solo para ella, sino para su familia, también otras nacionalidades en Uruguay y en otro país, me parece, también? En parte sí, pero recordemos que ella ha tenido un privilegio o un tratamiento bastante privilegiado para ser una aspirante a colaboradora eficaz. Ha estado entrando y saliendo del país a pesar de que existen fuertes indicios y pruebas que la vinculan a graves casos de corrupción. Por tanto, esa situación era bastante inusual y hacía pensar que el proceso de colaboración eficaz estaba siguiendo un camino que iba a arribar a buen puerto. Pero eso no ha sido así. Por tanto, si esa hipótesis se quiebra, es porque la información que ha brindado no es del todo sincera o ha ocultado información y además, de manera complementaria, tiene que haber un riesgo de fuga o peligro de entorpecimiento. Y algo similar es lo que cabe decir con respecto a Mauricio Fernandini. Él, si bien no había iniciado un proceso de colaboración eficaz, lo que había hecho era acogerse a la figura de la confesión sincera. Es decir, en términos muy prácticos, él ya no tendría información que brindar a la Fiscalía para obtener algún beneficio. Lo único que le quedaba, y esto debido al avance de las investigaciones y al material probatorio que se ha recopilado, él lo único que tendría como posibilidad sería reconocer, confesar frente a las evidencias su intervención y su responsabilidad. Eso es lo que habría hecho, pero adicionalmente, también para que se haya decretado una presión preliminar en su contra, no es que haya aceptado todos los cargos o el Ministerio Público se ha dado cuenta que hay más cargos que él no habría aceptado o habría ocultado. Claro, que la participación de pronto no fue solo la de un coordinador, esto seguramente lo maneja la Fiscalía en sus investigaciones. Tenemos un tuit que ha publicado la cuenta de Panorama que queríamos compartir con usted para su análisis, que tiene que ver con lo siguiente, a ver si lo ponemos en pantalla. Tiene que ver con la influencia que tenía la señora Sada Goray en el Ministerio de Vivienda, concretamente en el directorio del Fondo Mi Vivienda. Dice lo siguiente: entonces lo primero que hizo el nuevo directorio del Fondo Mi Vivienda fue nombrar a José Forero como gerente general del fondo. Y un día o días después, Sada Goray
coordina una reunión en su casa ubicada en la avenida Circunvalación El Golf Los Incas, frente al Colegio Recoleta, a la cual asisten Pedro Arroyo, Gonzalo Arrieta, José Carlos Forero, Ítalo Arburú, Pilar Tijero Martino, Pablo Arciniega Pérez Alcázar, funcionario del área legal del Fondo Mi Vivienda. Dice, no recuerdo si asiste además Roger Gavidia. Este es el testimonio de otro implicado, me parece que tiene que ver con las declaraciones de Salatiel Marrufo, ¿no? Y Luis Mesones Odar. En ese momento graficaron en una pizarra la distribución de la estructura del fondo, entre ellos de los comités de riesgos, Comité Especial de Auditoría, Comité de Inversiones, Comité de Operaciones, Comité de Proyectos Inmobiliarios y el área legal, encontrándose además a nombre de todos los funcionarios que elaboraban en el fondo. La exposición la realizaron Sada Goray y José Carlos Forero. El segundo se encargaba de realizar la explicación técnica de las funciones, decía, de las personas que conformaban estas áreas. Gerencias y comités estaban dispuestas a apoyar a Marca Group, recordemos la empresa en cuestión de Sada Goray, de acuerdo a la exposición de Forero. Sada Goray decidía en ese momento si las personas se quedaban en el puesto o serían cesadas en el cargo. ¿Qué delito se configura a partir de esta narración, de este relato, en caso de ser plenamente verificado? Doctor Meini. Ahí aparentemente hay varios delitos, ¿no? En primer lugar, un delito de organización criminal, porque se trata de un conjunto de personas, algunos funcionarios públicos, otros privados, que deciden organizarse de manera criminal para cometer una serie de delitos aprovechando la estructura y las facilidades que tenían a través del Ministerio de Vivienda y del Fondo Mi Vivienda. Adicionalmente, eventuales delitos de colusión, porque lo que están planificando con un lujo de detalle y con una organización bastante pura es cómo distribuirse el dinero del Fondo Mi Vivienda a través de la contratación de empresas vinculadas a el grupo que lidera la señora Goday, Marca Group. Eventualmente, además, delitos de cohecho, es decir, corrupción de funcionarios, tráfico de influencias. Y claro, como todo este dinero es dinero de origen ilícito, también habría que añadirle el delito de lavado de activos, porque es altamente razonable pensar que ese dinero tendría que ser luego camuflado para dar la impresión de que había sido obtenido de manera lícita. Por tanto, hay varios delitos que surgen de esta narrativa y que intuyo que el Ministerio Público ya los tiene bajo la lupa, porque, digamos, lo que ha sucedido hoy día no es, creo, algo o una decisión que haya tomado el juez y el Ministerio Público de la noche a la mañana. Esto tiene que haberse organizado sobre la base de información que se ha tenido a disposición, probablemente declaraciones de otros colaboradores eficaces, y parece que también las declaraciones del propio Salatiel Marrufo, quien por su ubicación en el gobierno de Castillo ha tenido acceso a información bastante sensible. Claro que sí, y además, bueno, el hecho de que ambos sean detenidos hoy, ella en el aeropuerto Jorge Chávez y él cuando se le detiene cerca de la Embajada de Estados Unidos con el pasaporte y un ticket aéreo, de pronto podría llevar a presumir que había un intento de eludir, de salir de territorio nacional y eludir la acción de la justicia. Habrá, por supuesto, que confirmar esa información. Quisiera que recordemos juntos unas declaraciones de la empresaria Sada Goray al inicio de toda esta historia. Doctor Meini, la vamos a escuchar con usted para sus comentarios. Me envolvieron. Ellos sabían todo lo que yo tenía. Sabía qué trámites me faltaban, sabía que tenía el tema de la rectificación de áreas y dineros, sabía que mi familia tenía minas en La Libertad, sabía todo. Todo estuvo bien hasta el día que el señor me dijo, quiero 4 millones de soles. Me dijo, ustedes tienen que darme 4 millones de soles y con eso todo va a estar bien, si no todo va a estar mal. Ya desde el inicio de la historia, como podemos recordar, Sada Goray no fue sincera. Ella se acerca a un medio de comunicación, me parece que fue el portal Epicentro que la entrevistó, y ella claramente lo que dice es que le envuelven y prácticamente la extorsionan, ¿no? Y le exigen el pago de estos 4 millones.
a una persona que no le dice la verdad a la justicia, ya no hablemos de los medios, pero que no le dice la verdad a la justicia, que es aspirante a la colaboración eficaz, ¿cuál es la sanción que podría recibir la empresaria en el caso de que la Fiscalía confirmara lo que nosotros acabamos de proponer como una hipótesis aquí? Bueno, en primer lugar, Mávila, me gustaría corroborar, digamos, cruzar las fechas, ¿no? Porque esta declaración es de diciembre del 22. 22, correcto. Bueno, finales del año pasado, cuando se hace público el escándalo de las colusiones en las que estaría involucrada la señora Goray, pero el texto que se ha leído anteriormente es de septiembre del 21, es decir, 1 año y 2 meses antes de que la señora Goray brinde estas declaraciones, obligada por las circunstancias, ya se había ella reunido y ya había ella organizado junto con otras personas cómo copar el Fondo Mi Vivienda para beneficiarse ilícitamente. Por tanto, esta declaración es evidente, es falsa y pretende ella dar una imagen de víctima más que de sujeta o persona vinculada a graves casos de corrupción. En función a la hipótesis de la cual estábamos hablando, este conjunto de delitos, organización criminal, cohecho, colusión, tráfico de influencias, eventualmente lavado de activos, según las reglas del Código Penal, aquí hablaríamos de un concurso de delitos, es decir, varios delitos cometidos en el contexto de una organización criminal. Y según las reglas del Código Penal, la responsabilidad podría llegar eventualmente incluso a 30 años. 30 años de cárcel podría pedir la Fiscalía. El tema de la colaboración eficaz está en discusión, está en medio de la polémica. Hay quienes critican y dicen que los fiscales se exceden en los plazos y que hay que ponerle un plazo finalmente. No, esto está todavía en revisión en el Ejecutivo, que no se sabe si observará o no la norma. Pero ¿una persona puede engañar a la justicia, acogerse a este beneficio y salir bien librada? ¿O hay un agravante aquí, por ejemplo, que podría incrementar la pena y la situación legal de la señora Sada Goray? Porque al haberse ofrecido como colaboradora y por el contrario, haber intentado boicotear una investigación, ¿qué impacto tiene eso en su situación? En el proceso de colaboración eficaz que había iniciado, evidentemente la consecuencia natural cuando se detecta que la información que ha dado es falsa, ese proceso de colaboración eficaz se quiebra y pierde la posibilidad de acceder a los beneficios por los cuales estaba negociando. Habrá que ver, sin embargo, si en el transcurso de los próximos días, qué es lo que opina el Ministerio Público, porque estas detenciones preliminares que tienen un plazo máximo de 10 días y que han venido acompañadas además de órdenes judiciales de allanamiento y incautación de documentos, van a permitir a la Fiscalía no solamente tener a buen recaudo a estas dos personas, sino además analizar información, documentos, discos duros, computadoras, celulares, eventualmente los documentos que hayan podido incautar en los domicilios, y eventualmente eso va a permitirle al Ministerio Público corroborar aún más su teoría del caso. Claro. Y eso, de aquí a 10 días, cuando vence el plazo de las detenciones preliminares, es muy probable que el Ministerio Público inicie una investigación preparatoria, es decir, ya el proceso penal, y pida cambiar la situación jurídica por una detención preventiva que puede tener como duración muchos meses. Mucho más que la detención preliminar. Por supuesto, en este caso, si hablamos de organización criminal, la ley prevé un plazo máximo hasta de 36 meses. En el caso se disponga una prisión preventiva. ¿La situación de Mauricio Fernandini sería la misma? ¿Se podría, por ejemplo, llegar a la conclusión de que hubo un intento de obstruir a la justicia si en esa confesión sincera no dio toda la información que tenía a mano o no dijo toda la verdad sobre su participación? Sí, pero adicionalmente hay que recordar que al menos según la hipótesis que maneja el Ministerio Público, los roles que habrían desempeñado a cada uno de ellos son distintos. Ajá. A Mauricio Fernandini se les indica hasta ahora como un enlace, ¿sí? Mientras que a Sada Goray como integrante de la organización, como operadora y como coordinadora. Es decir,
con un protagonismo más relevante que el que haya podido tener Mauricio Ferrandini. No obstante ello, el ser un enlace también, a ojos de la Fiscalía, podría significar ser miembro de la organización criminal. Porque el delito simplemente consiste en pertenecer, ser miembro de una organización criminal. Y en este caso, el ser enlace daría lugar a ello. Se le podría incorporar como parte, entonces, de la organización, dependiendo de lo que vaya corroborando la Fiscalía en el camino. Una historia que todavía estamos contando, digamos, pero que es una historia dinámica. Ahora, quería también pedirle su impresión por esto que para algunos constituye el caso de corrupción más importante que tendría en este momento la Fiscalía en contra de Pedro Castillo. Dice lo siguiente, y le leo el tuit que ha publicado Panorama también: coima de Sada Goray para toda la familia. En octubre del año 2021, Gloria Castillo llamó por Signal al ministro Alvarado, entiéndase Heiner Alvarado, y entregó 50 CVs. Heiner y Marrufo, el ministro y Salatiel Marrufo, decidieron darle una mensualidad de 10.000. El presidente pidió que sea para todos sus hermanos. Por lo tanto, se pagó 60.000 soles mensuales, porque son 6 hermanos con el soborno de Sada Goray. Comentarios del doctor Meni. Bueno, es evidente, digamos, que evidente, está demostrándose con bastante contundencia que el expresidente Castillo no solamente fue parte de una organización criminal, sino que además recibió directamente sobornos y que los ha distribuido entre su entorno más inmediato. Y de nuevo fijémonos en las fechas. Esa declaración tiene fecha de octubre del 21, es decir, esos sobornos habrían empezado en octubre del 21. Y los contactos iniciales entre Mauricio Ferrandini y Heiner Alvarado habrían sido, si no me equivoco, de septiembre del año 21. Es decir, casi 2 meses después de que Castillo asume la presidencia. Por tanto, podemos afirmar que es razonable pensar que prácticamente desde un inicio del gobierno de Pedro Castillo, él y su entorno más íntimo ha estado involucrado en graves casos de corrupción. Por tanto, la decisión del golpe de Estado se puede entender también como una consecuencia natural de autoprocurarse impunidad. Es decir, él sabía que estaba muy involucrado, que habían personas que ya estaban declarando e intentando acogerse a la colaboración eficaz y que en su poder tenían pruebas que lo iban a vincular, como estas que están siendo difundidas estos días. No nos olvidemos que ese día, doctor, el día del golpe fallido, claro, el día del anuncio del golpe, estaban interrogando la Comisión de Fiscalización al propio Salatiel Marrufo, que hoy ha ofrecido toda esta información. ¿Cuánto tiempo después llegamos a la detención de otros 2 personajes? Seguirán algunos más seguramente y estaremos nuevamente apelando a su conocimiento legal para poder entender esta trama a veces complicada. Muchísimas gracias, doctor Meni, por habernos acompañado esta noche. Una situación lamentable, la mentira de Sada Goray, tratar de utilizar a la prensa para hacerse pasar como víctima, mintiendo desde el inicio, ¿no? Cuando ella dijo, me están extorsionando y lo hago por mi patria. Este es el gobierno de Pedro Castillo. Por supuesto, para un sector de la población podría resultar creíble que el gobierno de Pedro Castillo, con todo lo que ya se conocía a diciembre del 22, cuando ella concede esa entrevista, sí, pues era capaz de haberle pedido una extorsión. Sin embargo, como les decía antes, el caso tiene un vuelco y lo que ocurre aquí es que la corrupción resulta transversal. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con más información en caso se presente este caso, pero también con otros temas preocupantes, como por ejemplo los efectos que ya se están sintiendo del fenómeno del Niño en el norte de nuestro país, que no son para nada pocos ni, leves, por decirlo de alguna manera. Vamos a la pausa y regresamos.